Advertencia: el contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Esto de los perros es algo antiguo, aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero algunos cientos de años. Es una herencia, un trabajo de años de selección, de cuando se hizo la revolución del hierro, empezaron a llegar perros que utilizaban para combates, no precisamente contra otros perros. Los seleccionaban para hacer el show contra toros o osos, que era el antiguo bulldog. Desde ahí empezaron a observar cualidades, desde ahí comienza la selección, que es la base de todo esto. Les voy a contar una historia de... Yo tenía 14 años cuando mi ilusión era tener una perra o perro chato. Entonces estábamos en Estados Unidos con mi hermano y él tenía un amigo, un moreno, un afroamericano que tenía perros de combate, ¿verdad? Entonces yo me le pasaba diciendo que me regalara un ejemplar y que me regalara, y me regaló una perra grandota rayada. Me la traje para acá, para México, y pues mi ilusión era andar paseando un perro chato para allá y para acá. Pues yo tenía 13 o 14 años. Y una vez fuimos al cerro a cortar unas hojas de calabaza flores de calabaza con un amigo mío, y llegó otro señor que tenía una pitbull y nos dijo, vamos a toparla. Entonces el señor se fue y a los 8 días volvió y me propuso que había que pelearla, que porque ese animal era un fenómeno que mordía muy duro. Entonces, pues yo ignoraba de peleas o que mordía duro, no sabía yo de eso. Y mi ilusión era pues tener un perro, pasear un perro, porque más antes ya he tenido perritos corrientes y se me morían de paro. Y el señor nos invitó a su huerta y le hizo su primer pelea a la perra y ganó. Le hizo una segunda pelea y ganó, hasta llegar a la quinta pelea y se hizo gran champion. Entonces de ahí empezamos a hacer cruzas y empezó la beta de las peleas aquí de sangres buenas aquí en esta región. Aquí comenzó la selección para el perro de pelea, que se llama el American Pitbull Terrier, porque fue en América donde fue fabricado, se puede decir, ya con todas las aptitudes para pelear en perro contra perro. De ahí comienza, como te digo, la selección, el más game, el más bocón, era reproducido. Actualmente estos perros que tenemos es una herencia de trabajos arduo de muchas personas, que los tenemos en un solo perro, varias décadas de trabajo. Está ahí nosotros seguimos seleccionando y a nuestro criterio cuáles son los mejores.
conservado esa especie haciendo cruzas entre lo mismo, se llama refinar para conservar. Y luego se mete un semental de fuera, pero de buena casta, y salen cachorros para el cuadrilátero. Hasta ahorita actualmente, pues yo creo que es la única yarda que lleva, yarda le llaman, o rancho, o lugar canino, pues, o sea, un rancho, vamos, que lleva más de 20 campeones comprobados. Más de 20 campeones, es la única yarda a nivel México. Empecé yo a asistir a convenciones, invitado por otro amigo, porque esto es muy privado, nadie se entera, solo los que sabemos estamos dentro y no existe información que se fugue. Empecé a asistir y conocí grandes caballeros como el mencionado Morfín y otros tantos. Me decidí yo a comenzar en los perros. Un campeonato participan varios pesos de diferentes pesos. Los perros deben concordar con el peso, deben ser exactos para que no haya ventaja del rival, un rival a otro que le ganó porque está más pesado, porque perdió porque es chiquito. No, es parejito los pesos, se mide un campeonato, se van por las primeras peleas, salen las primeras peleas y el perro que sobresale en destrozar al rival, o que hace una acrobacia, o que se ve más fino en un evento, le dan un premio por casta, pues le llaman Best in Show, tiene varios nombres, depende del lugar donde vayas. Llegamos a la convención, me tocó el turno y la solté, me hizo el favor otro amigo de soltarla, y al mejor perrero le ganamos. Pues no sé realmente por qué, pero le ganamos. Mi perra le metió un venazo muy duro, y así empezó mi carrera, ganándole al mejor y en las peores condiciones, pero pues con un poco de fortuna. Así comencé. Esa perra después, más adelante, la eché a perder por errores, me ganaron, y es como te digo, que por eso se va perfeccionando, porque a veces no puedes cometer el más mínimo error en un entrenamiento, porque te cuesta tu prestigio, te cuesta años de estar seleccionando perros, y que el día del show se vea mal, que por supuesto me ha pasado. Yo he echado a perder buenos perros por querer experimentar en los entrenamientos, pero pienso que es parte de todos los que estamos en este deporte. Por decir, yo he sido muy delicado. Para mí tiene que ser un perro que mate antes de la media hora al rival, que no se anden ensalivando, pellejeando, que llegue, agarre y destroce el tejido inmediatamente. Le voy a describir una pelea de una perra que yo tuve, que peleó contra otra que se llamaba Cereza, Cobra contra Cereza, de poder a poder. Fue una pelea de 1:20 de pura masacre. Se agarraban una extremidad las dos perras, ambas perras, y se jalaban y volaba el sangradalal. Se dieron en el cuello, en las patas, en la cara. Una le sacó los dientes a otra, ligamentos. Fue una carnicería de 1:20. Resultados que a la 1:20 cobré los billetes y la mía le empezó a pegar en el hocico, y hasta que la desdientó, le sacó los dos dientes superiores, le abrió una vena principal aquí que tienen en la cara, y la perra se empezó a vaciar de hemorragia,
se le entró el desmayo, convulsionó y murió. Y le tocaba a ella salir a raya y ya no pudo pagar la raya y le hicieron el conteo 20 segundos y no pudo. Cuando estoy viendo una buena topa de los animales que a mí me gustan, no mediocría, a mí me gusta que 2 agarrones y vuele el sangradal, me hierve hasta la sangre como si me estuviera echando un pegue de mezcal. Que van a la guerra, eso es 100%. La guerra está en la cabeza, que vas a superar al que está enfrente de ti. Eso tiene que estar el dueño, el que lo está entrenando, y el perro tienen que saber que van a la guerra, no hay regreso. Sí es sangre y violencia, pero ahí ya difiere del pensamiento de cada persona y del criterio de cada quien. Lo que para unos está pésimo, está bien, está mal, para otros está retorcido y así está el mundo. Las fallas empiezan por el tipo de gobierno. Las hacen ilegal y las hacen legal. Ya ve aquí la corrupción, como estamos en México y eso, pero sé que en Asia, en otros países es legal. O sea, es como participar en una pelea de gallos o ir a una carrera de caballos. O sea, nomás que como el tipo de gobierno y el tipo de... Pues la educación que tenemos aquí en México está precaria, por eso todo pasa a ser delito, pero no hay tal delito, es deporte.